Dios le bendiga, hermanos, en este día tan precioso, sábado 5 de septiembre del año 2020, son casi las 7 de la noche y este día vamos a grabar la escuela dominical, dado que pues mañana va a ser un día un poquito bastante acelerado con varias cosas que hay que hacer, y vamos a grabar la clase de hoy que está en el estudio número 10 y se titula El tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. La base bíblica se encuentra en Hebreos 9, versículos 1 al 12. Los tres objetivos de la clase de hoy: número 1 es analizar el tabernáculo de Moisés desde la perspectiva cristiana. Número 2, integrar el carácter del discipulado o discípulo, una buena consideración por el sacrificio de Cristo. Número 3, proyectar en la conducta cristiana un apego a la justicia de Dios que reclama de su pueblo. El pensamiento central dice así: el tabernáculo de reunión de Dios que mandó Dios a hacer a Moisés en el desierto es una repetición preciosa de la justicia de Dios, por lo cual somos salvos. Texto áureo dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se prestan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto no pueden hacer perfecto o no lo pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Hebreos 9:9. Sabemos muy bien que por eso fue que Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados, porque en el tabernáculo se hacían sacrificios por los pecados, pero no había salvación y directa conexión con Dios tampoco. Dice en Hebreos 9:1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que solamente sumo sacerdote tenía acceso ahí. No todos los sacerdotes podían entrar ahí, y si el sumo sacerdote por alguna razón estaba mal con Dios, te corría el riesgo de morir ahí mismo en ese momento, porque no se podía entrar sin tener una conciencia y estar limpio de pecado, porque en ese lugar no se permitía eso, estaba frente de la presencia de Dios. Por lo tanto, si entraba mal ahí mismo quedaba muerto rápido. Vamos a continuar leyendo. Más adelante dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuesto de estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero por la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto. Eso es lo que acabamos de leer en el texto áureo, ¿verdad? En el versículo 10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas,
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por lo más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de manos de machos cabríos, ni de becerro, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En otras palabras, cuando Cristo murió, un gran temblor, se rasgó el velo y nos dio acceso directo a ese lugar santísimo, simbolizando que ya teníamos acceso directo a Dios, que no necesitábamos ese lugar para entrar directamente a Dios, porque ya nos dio Él a nosotros cuando lo aceptamos a Él, acceso a Dios a través de Él. Vamos a leer unos cuantos cositas aquí de los datos generales, ¿verdad? La enseñanza dice que Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Cumplir la ley completamente. Y también los ritos de la ley y el culto ceremonial que ofrecieron en el tabernáculo para darnos por gracia una eterna salvación. En otras palabras, Cristo vino a cumplió la ley y nos enseñó que una vez que lo aceptamos a Él, lo que tenemos que preocuparnos es andar bien en sus caminos para poder nosotros mantenernos en la brecha y alcanzar la vida eterna, porque recuerden que esto es una carrera que nosotros estamos dando y tenemos que mantenernos en ella firme para poder llegar hasta el final. El autor, el escritor de Hebreos es desconocido, como habíamos hablado anteriormente, pero personas dicen que sí, algunos creen que fue Pablo que lo escribió. Lo que pasa es que el escritor aquí dice que no es conocido porque no hay suficientes pruebas que afirmen esa posibilidad. Dice de los personajes de Cristo, el Cristo, el Espíritu Santo, los sacerdotes, el creyente judío y Aarón. Dice, la fecha fue probablemente la epístola que fue escrita entre los años 66 y 68 después de Cristo. Lugar no se sabe, pero se sugieren que fue Éfeso, Antioquía y Roma. Esos fueron los 3 puntos o los 3 lugares que se cree que se escribió esta carta. Y sabemos bien que muchas veces pues se habla de esas cosas y se dice las probabilidades que hay que se escriban esas cosas, pero no hay suficiente prueba hasta ahora, aunque sí me parece que últimamente arqueólogos sí han encontrado bastante evidencia de muchas cosas que se hablaban en aquellos tiempos. Por lo tanto, es probable de que la información que se dé que en cuanto a la escritura, cuando se escribió la carta de Hebreo y más o menos la fecha aproximadamente está concordando con la arqueología en sí. Pero vamos a continuar leyendo, ¿verdad?, la introducción de la clase. Y dice, los creyentes de todas las generaciones han sabido que Dios es justo. La Biblia que dice que justos y verdaderos son los caminos, Apocalipsis 15:3. Sin embargo, la criatura más importante de la creación divina es el hombre. Erró al blanco respecto a la dicha justicia e hizo transgresión. Ahora todos nacemos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado heredado. Romanos 3:23. Pero por tanto hizo falta expiación por el pecado a fin de restaurar dicha comunión rota originalmente. El tabernáculo como el edificio estaba erigido con toda la indumentaria necesaria para el oficio sacerdotal, de modo que pueden ofrecer ordenanzas y sacrificios por los pecados, por la intención de Dios de reunirse con su pueblo en reconciliación. Ahora bien, toda justicia de Dios tipificada en el ministerio del tabernáculo de reunión halla en Cristo su representación absoluta. De esa verdad traerá al estudio de este día que estamos bienvenidos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Vamos a continuar leyendo. Más adelante dice, en aquel sistema religioso
había un santuario y allí era revelado el carácter santo de Dios, por cuanto el pecador se acercaba y debía ofrecer una víctima por su pecado a fin de ser reconciliado. Ahora, calificativo de terrenal de la idea que todo era un tipo de las cosas celestiales. En Hebreos 7 veces se usa el término mejor para referirse a la superioridad del nuevo pacto. Mejor esperanza, 7:19. Mejor pacto, 7:22. Mejor ministerio, 8:6. Mejor promesa, 8:6. Mejor sacrificio, 9:23. Mejor herencia, 10:34. Una patria mejor, versículo 11, 14 y 6. O capítulo 11, versículo 14 y 16. Dice aquí, dentro del lugar santo se nos muestra el candelabro que era una lámpara de 7 brazos, lo que se llama minora, lo que es el nombre de eso. Una lámpara de 7 brazos alimentada con aceite, que se alimentaba con aceite, hecha para alumbrar el santuario. Eso todo 26:35. El candelabro era tipo de Cristo y la luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Juan 1:9. Frente al candelabro estaba la mesa de los panes de la proposición. Esta representaba la comunión de Dios con su pueblo. 1 Corintios 1:9. Los panes tipificaban el aliento que Cristo nos brinda de sí mismos. Cosa más bonita, ¿verdad? Continúa leyendo más abajo. Un velo dividía el lugar santo del Santísimo, donde solo sumo sacerdote tenía acceso a atravesarlo una vez al año. Sabemos que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivió al lugar santísimo celestial a través del velo. O sea que en otras palabras, sabemos que Cristo nos abrió el camino nuevo, y vivo al lugar santísimo celestial a través del velo, esto es de su carne. Hebreos 10:20. Cuando él expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Continúa leyendo más abajo. El lugar santísimo tenía un incensario de oro, donde el ministro ofrecía al incienso aromático. Lucas 1:9. Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Los creyentes somos grato olor a Cristo. 2 Corintios 2:15. El oro incensario representa la pureza de Cristo. Además estaba cerca del pacto cubierta de oro. Dentro de ella había 3 objetos. Una de oro que contenía un gomer del maná. Eso 16:34. Cristo es el pan de vida. Juan 6:54. La vara de Aarón que reverdeció. Número 17:10. Vindicando a Aarón como el sumo sacerdote, apuntando a Cristo, al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 3:1. Y las tablas de pacto. Hoy, frente a tantas herejías, debemos recordar que esa escritura es nuestra regla infalible de fe y conducta. Son cosas que son imposibles de olvidar, ya que el tabernáculo era un tipo del templo. También el templo era el tipo de Cristo. O sea que todos tenían todas esas cosas. Si miraban en las columnas y todo eso, tiene un simbolismo muy bonito. Ahí varios pósters que Senda de Vida también vende, que te explica con lujo y detalle bien bonito para dar una clase lo que significa todo lo que había en esta tabernáculo. La Biblia está ahí y todo, pero aquí con esa ilustración pues tiene más visualidad para entender eso.
especialmente cuando se lo están enseñando a los niños, que es bien, muy bonito. Continúa leyendo más adelante, ¿verdad? Dice la entrada al lugar santo estaba abierta a los sacerdotes. Recordamos que había una orden para oficiar al sacrificio diario a la ofrenda de Dios. Los creyentes podemos sentirnos privilegiados en Cristo porque también sin restricciones podemos entrar ya no al lugar santo sino al lugar santísimo celestial por sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. Los sacerdotes debían ofrecer mañana y tarde el incienso sobre el altar de oro. Lucas 1, 8 al 11. Igualmente velar para que las lámparas del calendario estuviesen permanentemente encendidas. O sea que eso tenía que ser, tenía que estar constantemente encendida, no se podía apagar. Tampoco se podía llevar fuego extraño al tabernáculo y al altar porque caía muerto la persona que lo hiciera también. Dice, al igualmente velar para la lámpara del candelabro estuviese permanentemente encendida, así también debían cambiarse semanalmente los panes de la proposición que estaban en la mesa. Los creyentes como sacerdocio santo debemos ser diligentes en cumplir el ministerio que cada uno nos ha dado el Señor, ¿verdad? Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, y Cristo nos dio el mejor ejemplo de fidelidad, pues él vino como hijo sobre la casa, la cual la casa somos nosotros. Hebreos 3, 5 al 6. Si nuestra conducta ministerial refleja fidelidad, un día podremos escuchar la voz del Señor llamándonos como siervos fieles e invitándonos a entrar en su gozo. Mateo 25, 21. Qué bonito todo esto. Continúa leyendo más adelante. En la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote. Éxodo 30:10 establece que Aarón haría expiación una vez al año con la sangre del sacrificio y los pecados de Israel quedarían cubiertos. Levítico 16:34. Ello revela el limitante que aquel sistema, pues cada año se hacía memoria de los pecados. Hebreos 10:3. Pero Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote celestial. Con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Hebreos 10, 12 al 14. El Espíritu Santo quería dar a entender que no había manifestado el camino del lugar santísimo. No sabía todavía, Jesús todavía no llegaba, o sea, todavía tiene que llegar Jesús para que hiciera eso. Dicen, continúa leyendo, pero ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2, capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Eso es lo que dice aquí. Dice más adelante, dice, el culto levítico era una figura para enseñarnos una verdad con respecto a esta era de gracia. Es importante entender que cuando los Hebreos se escribió, aunque ya Cristo había venido, todavía el templo de Herodes estaba en pie. Y los judíos no cristianos ofrecían sacrificios allí por los sacrificios de la ley. Por tanto, enfáticamente, el escritor hace ver que aquellos sacrificios no pueden perfeccionar la conciencia de aquel que la practica. Solamente constituían una purificación legal. Como si tuviera una excusa, ¿verdad?, para mantenerse limpio por un corto tiempo. En la que pecar otra vez tiene que hacerlo de nuevo. Que no era como ahora que aceptando a Jesús, pues
Uno pide perdón, uno ora y se arrepiente de lo que hizo, cambia de la manera de las cosas que hizo y ahí quedó. Pero esta gente era diferente, tienen que comprar a veces personas que no tienen ni dinero para comprar el pobrecito animal para hacer el sacrificio, imagínense. Y dejaban, a veces se quedaban callados y duraban hasta tiempo algunos sin hacer sacrificio por sus pecados, imagínense. Y tampoco aceptaban a Jesús en aquel tiempo de ellos mismos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 10 nos demuestra que las ofrendas de sacrificio presentados bajo la ley eran normas que afectaban lo externo y lo material. Estaban destinadas a la purificación del cuerpo en forma ceremonial, pero no tenía efecto limpiador en el corazón del pecador. Toda la falta de la efectividad de la ley para regenerar anteriormente al hombre apuntaba a la necesidad de un sacrificio mejor y de un mejor sacerdocio. Pero por medio del sacrificio perfecto de Cristo y su entrada triunfalmente de los cielos nos permite disfrutar de la gracia divina, donde reposamos para nuestras obras y confiamos en el pago de la deuda que el Cordero de Dios hizo en la cruz de una vez y para siempre. Continuamos leyendo más abajo. Dice el versículo 11 presenta uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos el verdadero culto a Dios. Aquí nuestro Señor es mencionado como el sumo sacerdote de los bienes venideros. En el versículo 10:1 se dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de ello. Y debemos saber que Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Todos los bienes que el pecado había robado al hombre al principio, Cristo los recuperó en la cruz y nos dispensa a través de un sacerdocio eterno. Además, el santuario donde oficia a nuestro favor es más amplio y más perfecto que el de Moisés. El tabernáculo celestial no es por creación de manos humanas. Hebreos 8:2 nos enseña que aquel lo levantó el Señor y no el hombre. Fue por su propia sangre que Cristo entregó una vez y para siempre el lugar santísimo. La grandeza de estas bendiciones debe afectuar pasivamente nuestra conducta como dignos representantes del Señor en este mundo. Qué cosa bien interesante, bien importante eso, mi hermano. Dice, después de recorrer la escritura relacionada por el tabernáculo, podemos asegurar que no solo el tabernáculo era un diseño divino, también nosotros somos un diseño de Dios, pues Él nos hizo a su imagen y semejanza de su gloria. Efesios 1:12. Capítulo 1, versículo 12. En que seamos salvos por el sacrificio de Cristo es un plan de la justicia divina que fue consumado en la cruz. Debemos desarrollar una actitud acorde al privilegio de Cristo, que Cristo nos concedió a nosotros. Ya no tenemos que llevar animales al lugar santísimo, porque al venir a Cristo, por el más amplio y más perfecto del tabernáculo, nos hizo partícipes en él de una eterna redención. Nuestro culto racial es diferente al culto ritual del tabernáculo, mas el que fue el ofrecer alguno fuera de nosotros, el Señor pide que nos ofrezcamos nosotros mismos a Él como sacrificios vivos, santidad, de modo que en Él seamos agradables. En otras palabras, nos encontremos limpios delante de su presencia. Solamente Cristo puede hacer eso. Por eso que Él decía en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí.
porque ya una que cumple la ley y solamente es Él que nos puede dar vida eterna. Y le voy a decir algo, hasta el día de hoy en Israel todavía hay judíos ortodoxos que practican esas cosas, matan animales para limpiar sus pecados, y han habido otros judíos mesiánicos que le han podido hablar a esas personas, predicarle de Cristo, y le han enseñado a través de la Biblia que solamente a través de Yeshua, como el que lo conocen ellos, hay salvación. No necesitan animales de eso, sino aceptarlo a Él, darle su corazón para que Él los transforme y lo haga una nueva criatura. Vamos a leer la pregunta de hoy para así acabar la clase, porque el tiempo apremia. Y la primera pregunta dice: ¿a qué llama el escritor de Hebreos el primer pacto? Aquí el primer pacto se refiere al pacto de Sinaí, cuando Dios le dio la ley a su pueblo, cuando dio los 10 mandamientos escritos en piedra. ¿Qué diferencia fundamental había? Dice la pregunta número 2. ¿Qué diferencia fundamental había? Le voy a decir. Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Eso lo habíamos explicado en la clase también, que el lugar santo entraban diariamente los sacerdotes, pero el lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. La única que tenía acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Si otra persona entraba, así sea por puro error, y dudo que se lo olvidara, porque eso era un caso terrible. El que se metiera ahí caía muerto. Sí, mucho menos si cuando está violando la ley de Dios ahí, porque es un mandato que Dios directamente le dio a ellos. Dice que limitante en cuanto a conciencia tiene las ofrendas y los sacrificios bajo la ley. Vamos a leer esto otra vez. Dice: los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo no podían perfeccionar la conciencia de quien los practicaba, pero la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia. Hebreos 9:14. Dice la última pregunta, o la pregunta número 4: ¿cómo supera Cristo a los sacerdotes y al tabernáculo donde ellos ofrecían sacrificios? Dice: Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros y oficia a la diestra del Padre en el más amplio y más perfecto tabernáculo, que es el celestial. La última pregunta, número 5, dice: ¿qué se espera con respecto a la conducta de quienes han alcanzado la salvación en Cristo? Dice: el comportamiento debe corresponderse a la vocación con que hemos sido llamados. Como el que nos llamó es sumo, es santo, deben ser ellos santos en toda manera de vivir. 1 de Pedro 1:15. Recordar también que la palabra de Dios dice: sé santos porque yo soy santo. Eso lo dijo Jesús. Es muy cierto, están en toda la palabra. Si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos que practicar y vivir la santidad diariamente. Con esto cerramos la clase de hoy. Dios me lo bendiga, Dios los guarde. Ya pronto vamos a dar las clases, si lo permite, en vivo otra vez de nuevo. Vamos a empezar a grabar más videos así con cámara. Bueno, que no tan solo me vean a mí también, sino también pues puedan agarrar un poquito más lo que estamos haciendo nosotros aquí. Ya pronto, si Dios lo permite, más adelante también pensamos tener un pequeño estudio, si Dios lo permite, y vamos a hacer grabaciones, todas esas cosas. Si tiene algún comentario, alguna petición, escríbanos en un comentario, denos like, comparta este video, suscríbase también para que reciba los videos constantemente, porque se sube uno de la escuela dominicana, se suben otros videos semanales también. Si Dios lo permite, vamos a hacer más videos más seguidos, para que pueda recibir todo lo que llegue concerniente a todo lo que enseñamos y todo lo que decimos acerca de la palabra de Dios. Y recuerden que solamente a través de Cristo todas estas enseñanzas que se dan es para la gloria y honra de Dios y para la edificación nuestra, para vivir una vida en santidad. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos pronto con otra edición más
con otro estudio más, que es el número 11, que va a estar muy bueno. Que Dios me lo bendiga, Dios los guarde y que pasen una bonita noche. Amén.